Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Otro domingo más estamos con vosotros. Muchos estaréis camino a Barcelona para asistir a esa manifestación que va a tener lugar, a la que nosotros, desde luego, nos adherimos, nos solidarizamos. Pero nosotros toca hablar hoy domingo de economía y de ello vamos a hacerlo. Hoy van a estar con nosotros Santiago Sánchez, que como sabéis es asesor del Grupo Parlamentario Popular. Estará también Miguel Cornejo, que es consultor. Y si aparece en ese cuadro, que yo por lo menos lo veo de abajo, estará también con nosotros el secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, don Víctor Píriz. Buenos días a todos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues algo muy sencillo y que además que en este programa se ha hablado mucho, pero últimos acontecimientos nos obligan a volver a hablar de ello, que son de los famosos fondos europeos New Generation, en los que de alguna manera se ha puesto la ilusión, la posibilidad de intentar conseguir una mayor prosperidad para España. Desde la época de la pandemia han pasado 3 años y resulta que solo se han ejecutado 7.000 millones. Hay dudas de la manera de gestionar los fondos por parte del Banco de España y de la propia Unión Europea, hasta el punto de que ha venido alguna comisión a España para ver cómo se estaban gestionando, pero al final tampoco ha dicho nada de cómo se estaban haciendo las cosas, aunque si vas a Bruselas te dicen, yo no sé cómo se gestiona los fondos en España. Pero resulta que de golpe y porrazo nos hemos encontrado que pasan las elecciones generales, prácticamente acabando la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo, y así porque se les ha ocurrido, pues a Europa nos dejan libres 79.000 millones de euros. ¿Se acuerda la gente de que una de las condiciones para que dieran dinero a España era ese tema famoso de los peajes? Pues por lo visto, eso tampoco hace falta como condición para que nos den dinero. ¿Sí o no, Santi? ¿Qué tal? Bueno, pues no, Buenos días. lo de los peajes fue una cuestión que surgió en campaña electoral porque así venía detallado, explicitado no solo en uno ni en dos, sino en tres y en cuatro documentos que formaban parte de los que se utilizaron o de los que correspondían para primero adoptar la decisión favorable por parte de la Comisión Europea y el acuerdo operacional que firmó el Gobierno de España con la Comisión para el desembolso de los fondos. Es decir, eso iba en el programa, o sea, en toda la documentación y ha estado en vigor hasta que se envió la adenda y dentro de los hitos, dentro de los casi 70 hitos que se solicitaba modificación del plan original, uno de ellos, hitos por otra parte, que esto conviene dejarlo claro, en ningún Cuenta momento lo el que son hitos gobierno, porque la gente no, la terminología económica a veces no la entiende del todo. Explícalo lo más conciso posible, por favor. para acceder a estos fondos hay que cumplir unos hitos y objetivos que se hace de manera semestral, la comisión lo valida y una vez validado te realizan el desembolso. Va separado camino de desembolsos con ejecución, es decir, el gobierno ha podido ejecutar fondos desde el minuto uno porque ha contado con la dotación presupuestaria en los presupuestos generales del 21, del 22 y del 23 y otra cosa es cuando va recibiendo los fondos. Y el mismo gobierno reconoció desde el año 2020 que desde el 1 de enero de 2021 empezaba la ejecución. Dicho esto, esta segunda parte del plan implica recibir un bloque muy importante de préstamos, 83.000 millones, 7.700 millones de ayudas adicionales por el mal comportamiento que tuvo la economía en el 2021 y 2022 y 2.600 millones correspondientes a la estrategia del Repower EU. Todo esto forma parte de un bloque conjunto que es del mecanismo de recuperación y resiliencia que suma en total entre ayudas y créditos 163.000 millones, que es el 12% del PIB de España. Una auténtica barbaridad de dinero para ejecutar en muy corto espacio de tiempo. Y ese hito que tú concreto que decías iba en la solicitud de esta segunda parte, mediante la adenda, donde el gobierno introducía cambios del plan original, en mi opinión,
justificados algunos, otros no, porque realmente lo que no estaba haciendo era una ejecución eficiente y mucho del detalle de esos cambios demuestran que esto era así. Y entre esos cambios estaba el tema de los peajes, que lo negoció con la comisión para sacarlo pues de los hitos que había que cumplir, y lo ha sustituido pues, por fomentar el transporte por ferrocarril y por poner en funcionamiento una aplicación para analizar el coste-beneficio de las infraestructuras. Y ese es el cambio que han hecho por los peajes. Es decir, la comisión le ha quitado el problema al gobierno de tener que hacer una ley de movilidad donde dentro tuviera este tema de los peajes, y al final entrarán en vigor en el año 2027, como van a entrar en vigor en todos los países de la Unión Europea. Eso sí, construirán relato para justificar que esto impuesto o que estas tasas hacen falta hasta entonces. Yo creo que al gobierno no solo no le quita un problema, sino que se lo añade, porque por ejemplo en el norte de España no tenemos un puñetero AVE, el ferrocarril es la leche merengada y muy cerca de donde sueles estar tú habitualmente, Santi, por ejemplo el tren Palmería son 7 horas menos cuarto. Si quieren potenciar el ferrocarril, pues ya me dirás tú qué inversiones tiene que hacer el gobierno y vamos, para cuando llegue el ferrocarril a Almería, los cuatro que estamos aquí estaremos jubilados. Pero, Víctor, tú que eres también muy especialista en tema de fondos europeos y que sin lugar a dudas en esta tertulia os hemos tocado en muchísimas ocasiones, ¿a qué viene así de golpe? Teniendo en cuenta que inicialmente eran 144.000 más 19.000 millones, y de esos 144.000, 72.000 eran a fondo perdido y 63.000 eran pagando un 0,15% de interés. ¿A qué viene ahora soltar 79.000 millones de euros de tacada? ¿Qué pasa? ¿Que Pedro Sánchez no tiene pasta y le van a dar el dinero para que Puigdemont pueda nombrarle presidente del gobierno? ¿O qué pasa aquí? Bueno, a ver, primero, si llega el dinero, bueno es para España. Y yo de cualquier noticia que sea buena para España, yo creo que en esta tertulia nos vamos a alegrar siempre, porque somos españoles y porque creemos que nuestra economía necesita ayuda de verdad. Dicho esto, llevo, como dice Santi, viendo pasar euros en los presupuestos, 27.000 en el 21, 28.000 en el 22, 28.000 en el 23, y de ejecución cero, cero y casi cero. Desde hace 3 años, y yo no me lo creo. Es que leo la nota de prensa de Moncloa en la que vuelven a decir que estos fondos repercutirán entre el 2,7 y el 3,5% en el PIB nacional, y tengo un déjà vu, porque ya lo dijeron en el 21, ya lo dijeron en el 22, ya lo dijeron en el 23. Es que el propio Banco de España eh, nos está diciendo que el multiplicador fiscal que ellos están citando en el más del 2%, 2 y algo por ciento, no va a llegar en el mejor de los casos al 0,9. Es que, y os doy el caso de Extremadura, es que nosotros, ejecutando todos los fondos que tenemos disponibles para Extremadura, 720, creo, millones de euros, nuestro impacto en el PIB, ejecutando todo, Dios mediante, Cofi mediante, Minerva mediante, y con todos los problemas que sabemos que tiene, movilizaríamos el 1% cada año de ejecución. Estamos ya en el último. O sea, no hemos ejecutado nada, movilizaríamos el 1% en total de los 700 millones, pero no se va a ejecutar por lo menos a ese ritmo, porque tenemos hasta el 31 de diciembre y no vamos a llegar a la mayoría de los proyectos en condiciones. Yo creo que más que el dinero, y yo ya que estoy en la posición de un ejecutor de fondos europeos, lo que hay que renegociar son plazos, lo que hay que ser imaginativo. Hay una medida que sí me parece interesante, Santi, de las que se aprueban, y es que se van a ampliar los plazos de ejecución siempre que estén detrás empresas públicas del ámbito nacional, tipo ENISA, tipo el CEDETI. En fin, me parece interesante, me parece que con la garantía y con el sello de las grandes empresas españolas nacionales, estos proyectos A ver, pueden Santi, ejecutarse. si quieres interven y No, replícale. no, no, estando de acuerdo en casi todo con Víctor, yo creo que vamos a ver, es la artimaña, por ya decirlo así, para no comprometer los fondos, es decir, pasarlo a otros organismos públicos y otras empresas públicas con presupuesto Pero independiente. es que no se van a Pero es ejecutar. que si no se pierden, es que si no Claro, se es que no se pierden, van a es decir, ejecutar. Es que no se van a ejecutar. O sea, hemos llegado a una situación en la que España es incapaz de ejecutar, porque los plazos que maneja la Comisión, y que sabemos que la mayoría de los fondos tienen que estar ejecutados, pagados y justificados a 31 de diciembre de 2023, es que no se va a llegar.
Yo en mi departamento voy a llegar, pero voy a ser prácticamente de los pocos departamentos que podamos llegar a tiempo. Pero bueno, es una ayuda muy tasada y es una ayuda, digamos que con un equipo bueno como el que tengo, que se pueden hacer. Pero yo me pongo en el punto de vista de compañeros que están recibiendo este problema y es que es imposible de ejecutar, ni aunque te pongan un N+2, que hay proyectos, los grandes proyectos que pueden irte al 2025, pero es que aún así todos sabemos cómo son los procesos de... Bueno, voy a dar el caso de un proyecto grande en Extremadura, de los más grandes que hay en España, se llama el CIAE, un centro de investigación y de almacenamiento de energía, que va a requerir la contratación de 132 grandes investigadores o investigadores específicos en el área, que tiene que estar construido antes de 2025 y que todavía no se ha movido un ladrillo, problemas con los proyectos, con los no sé qué, es que todos lo sabemos lo que es hacer una gran obra en España, y sabemos la dificultad que tiene. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a arbitrar medidas imaginativas para ser capaces de ejecutar, dejarnos de COFIs y de Minervas y de poner dificultades a las administraciones públicas para ejecutar estos fondos y hacer que cuanto antes lleguen al tejido productivo, porque no va a ser ni el 2,8 ni el 3,5 como dice el gobierno, creo que ni el 0,9 como dice el Banco de España, será menos, pero lo que sea, que sea. Miguel, por terminar la primera ronda contigo, primero se echaba la culpa al cha-cha-cha de que la aplicación que había generado la Unión Europea y el gobierno era una aplicación defectuosa y que no había, vamos a decir, una comunicación entre comunidades autónomas que en sí son las ejecutoras de los fondos con el gobierno central. Después resulta que se nos dijo que los fondos iban a ir muy bien y que iban a suponer un magnífico desarrollo para España y demás. Nos encontramos que hay 7.000 millones. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Están jugando? No, ¿No no creo, somos creo que están capaces jugando. no somos capaces de estructurar un buen diseño de ejecución de fondos? ¿O es que era verdad aquello que se dijo en un principio, que se tenía que haber hecho comités o vamos a decir un grupo de expertos de trabajo para distribuir, trabajar sobre los fondos y llevar a cabo las inversiones de una forma adecuada y sensata y no que ahora parece que primero no se van a ejecutar bien los fondos, no sabemos a qué se van a destinar y tampoco sabemos si van a ser amigos del presidente del gobierno, ¿no? Porque parece que o sea, hay 12, 13 comunidades del Partido Popular. ¿Qué va a pasar ahora con España si todo estamos focalizándolo hacia Cataluña, Miguel? Hombre, mi opinión es un poco lo que habéis dicho antes. El problema aquí son las dimensiones de los fondos europeos. Es una cantidad enorme y no es una cantidad que se haya solicitado porque existían unos proyectos para los que había necesidad y capacidad de gestión. Es una cantidad que se ha solicitado porque esto es lo máximo que me pueden dar. Y ahora a ver cómo cuernos lo justifico con ideas, no voy a calificarlas, como lo de las plantas de microchips que cuestan más de lo que se ha dicho y que no se pueden gestionar como se está planteando. Es decir, hay proyectos que se pretende que tengan un impacto en la economía, como es rehacer la canalización del agua para que tenga menos pérdidas. En eso se está dejando una cantidad enorme de dinero. En la modernización de vías férreas, muchísimo menos del que haría falta para que tuviera impacto. Es decir, no está tremendamente bien pensado para ser un estímulo económico. No está tremendamente bien pensado para modernizar la infraestructura del país. Y luego pensar que la administración española tiene la capacidad de aplicar la cantidad de dinero que se ha adjudicado a programas de modernización y digitalización a la velocidad a la que se está intentando, es ser muy optimista y lo digo de primerísima mano. Entonces les cuesta, lo hacen en la mayor parte de los casos, pero les cuesta muchísimo. De hecho, o sea, no es nada raro que estén pidiendo, como he mencionado hace un momento también, que se alarguen los plazos. Pero claro, cuando les dicen que tienen que terminar de ejecutar en 2024 un proyecto que una autonomía pequeña pone 3-4 millones de euros en un proyecto de modernización en una consejería, dice que no pueden, que tienen muchas más cosas que hacer proyectos de modernización. Totalmente. No son reales. O sea, no son realistas. Y como se está cumpliendo la ley porque es un dinero europeo, no se juega con darle al proveedor el dinero este año que lo hará el año siguiente. No, tiene que hacerse bien. Y no se puede hacer bien sin romperse los dientes. Se lo están pasando mal. Y eso es donde se está haciendo. Porque como habéis dicho muy bien, 7.000 millones ejecutados sobre casi 60 del primer tramo. Que es verdad que no está todo desembolsado, pero quiero decir,
hay una diferencia bestial en lo que se tenía que haber hecho, en lo que tenía que estar en marcha y lo que se está consiguiendo cerrar. Pero es que, sobre todo, la lista de iniciativas es para decir, pero vamos a ver, coche eléctrico en España impulsado por el Estado. ¿Vas a competir con las subvenciones de Alemania? ¿Vas a competir con la estructura de Alemania? Estamos, no sé ni cómo calificarlo. Tenemos otras reglas que somos competitivos. Hay cosas de nuestra infraestructura que son necesarias y nos dedicamos a impermeabilizar canalizaciones, porque es verde y es donde va el 40% del presupuesto europeo. A transformación, digamos, verde. Y Miguel, en grandes proyectos que, que quizá la economía española o la propia industria española o todo, sí, la economía española no estaba preparada ni mentalmente ni preparada para abordarlo. Yo creo que tenemos una economía de champions, yo te lo digo como lo pienso, creo que en España tenemos grandes empresarios, grandes empresas, tenemos capacidad para tener más, pero yo no sé si teníamos capacidad para asumir este catarata de PERTES, de planes estratégicos en áreas en las que no somos punteros o en las que no destacamos especialmente o nuestras empresas no son líderes top 10, digamos, a nivel mundial. No sé si tenemos capacidad de absorción. Ese es el problema. Y Santiago, Y empresarialmente. Santiago, por ir concretando un poco más, vamos a ver. Cuando ha salido esto, yo me imagino que tú, que eres uno de los especialistas fuertes en tema de fondos europeos y tal, ¿cómo lo ves? Porque yo te diría, bueno, vamos a ver, nos dan 79.000 millones de euros. Si con o sea, si de los 160 y tantos mil que nos iban a dar en total, que iba a ser el maná, y no somos capaces de ejecutar más de 7.000. Aparte de que las APPs han ido mal, que no ha habido un equipo en los ministerios capaz de hacerlo, que la mala coordinación con las comunidades autónomas ha sido evidente. ¿Qué nos ha faltado? Y ahora, en el tiempo que estamos, ¿qué podemos recuperar y cómo? Porque yo me imagino que si, por ejemplo, y todavía puede pasar, que una segunda ronda, por lo que sea, Núñez Feijóo, bien a través de unas elecciones generales que se podrían dar lugar en el mes de enero, o simplemente porque cambie de gobierno, ¿cómo corregimos todos estos desajustes que hemos tenido y hacemos que esos 79.000 millones de euros sean buenos para la economía española? Bueno, esos son dos preguntas. La primera, ¿qué ha fallado? Ha fallado en primer lugar el diseño. Además de lo que habéis apuntado, que es tremendamente interesante, Víctor y Miguel, y no os falta razón en cuanto a las capacidades y lo que realmente podía la empresa o el tejido empresarial español ofrecer innovador de cara a movilizar estos fondos. Ha fallado el diseño, claramente, centralizado en Moncloa. Y sin contar, en mi opinión, para mí era esencial que se hubiera contado con los principales actores que iban a desarrollar todo el plan. Comunidades autónomas en primer criterio, en primer lugar, y desde luego las organizaciones empresariales, partidos políticos y la sociedad civil en general. Y esto ha sido un negociado exclusivo de Moncloa y del gobierno. Y cuando haces eso desde un plan que ha sido tremendamente recentralizador, porque en las conferencias sectoriales, ya las vivirá Víctor en primera persona a partir de ahora, cuando el gobierno, cuando los ministerios se reúnen con los consejeros de turno de las comunidades autónomas para repartir y territorializar los fondos, es que te dan el cuánto, el para qué y el tiempo que tienes y los criterios por los que te lo han repartido. Es decir, va todo encorsetado y no ha habido ningún momento de flexibilidad para las comunidades autónomas para haber dicho, pues tengo X proyectos, que son los que más potencialidad pueden tener en mi territorio, por nuestro tipo de empresas, por nuestros sectores específicos, donde se ha invertido más en tecnología. Y eso no se ha hecho y no se les ha dado flexibilidad. Y era una cuestión que hemos demandado reiteradamente, que se les diera pues como unos PERTES territoriales, sin tener esa dimensión de los PERTES grandes, pero algo de flexibilidad para las comunidades autónomas para que pudieran trabajar. Punto 1, punto 2, transparencia. Santi, yo he tenido acceso a las actas de las famosas comisiones, ¿cómo se llama? Sectoriales. Conferencias sectoriales. Y no recogen todo, lo que se dice, ya te lo digo yo. Bueno, yo he visto las actas, me las he leído, o sea, he tenido suerte de leer las actas de mi área y las comunidades tenían cero impacto, o sea, le ha venido todo dado. Nosotros teníamos 3 millones de euros, nos han dicho 3 millones de euros, lo tenéis que gastar en esto, en esto y en esto, si lo queréis bien, y si no, no. Y es lo que hay. Oye, perdón, las comunidades autónomas, no queremos descentralizar este país, no queremos creer
o no queremos desplegar estos fondos en las comunidades autónomas para que ellos, que son los que realmente conocen su terreno, lo ejecuten mucho mejor que la administración central. La administración central que sabe si yo necesito el dinero en A o en B. Lo sabré yo que estoy aquí ejecutando. No, sigue, pero que te quería decir que he tenido acceso a las actas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo, además, ahora que lo comentas, de repasar mentalmente igual actas. Yo he leído un montón de actas del 21 y del 22 de conferencias sectoriales y de verdad que es para que alguien se lo haga mirar. Eso por un lado. Y luego, ¿qué más cosas han fallado? Pues aparte de diseñar convocatorias sin pensar en cómo es el tejido empresarial de nuestro país, especialmente de pymes, con plazos reducidos, con requisitos complejos, eso dificulta muchísimo que se pueda acceder y que los fondos puedan permear. No se ha contado con el sector financiero en el tramo de ayudas, perdonad que vaya un poco rápido, en el tramo de ayudas, y podrían haber ayudado a dinamizar los fondos y hacerlo mucho más ágil. ¿Por qué? Porque la banca está acostumbrada a gestionar ayudas europeas, a pignorar ayudas, a anticipar los fondos y a haber movilizado todo eso. Pero como ideológicamente este gobierno, la banca eran unos proscritos y con los que no quería contar absolutamente para nada, pues hemos perdido 3 años. Ahora sí va a hacer falta contar para la banca, para la parte de préstamos, pero hemos perdido 3 años para haber agilizado fondos y que hubieran permeado. ¿Qué más cosas podríamos haber hecho? Importantísimo, las reducciones fiscales. Por favor, eso es una manera ágil, directa de que los fondos lleguen a todo tipo de empresa y además inmediatamente. Y hemos renunciado. Y ahora la adenda contiene un pequeñito fondo de 493 millones de euros, si yo no me equivoco, casi 500, pero eso no es ni la potencia ni la intensidad con la que se debe de movilizar unas reducciones fiscales en I+D, en temas medioambientales, en temas de digitalización y abrir el abanico incluso a eso. O sea, y veo esos fallos que para mí son estratégicos. Y Miguel se está sujetando y quiere hablar. Es que hay una cosa que no sé ni cómo calificarla. El tema de a qué se está llamando inversión, por ejemplo, en I+D, a qué se está llamando fomentar esto. Lo que comentamos alguna vez, por ejemplo, de que en España las empresas tecnológicas se deducen un porcentaje de seguridad social, que entiendo que vienen estos fondos, se cargan estos fondos también, en función de las personas que dicen que están haciendo I+D+I. Claro, en el sentido de que tienen algo de desarrollo, tienen algo de justificación, pero eso es buscar cómo camuflar dónde meter el dinero bajo la alfombra. Eso es ayudar a empresas tecnológicas, me parece muy bien que las ayuden, trabajo para ellas, pero no es realmente fomentar el desarrollo tecnológico, no tiene nada que ver, es tirar a bulto. Dices, tú me puedes decir que tienes 3 personas que desarrollan, vale, te pago su seguridad social, otra, mejor dicho, te la bonifico. Dices, pero no hay un proyecto detrás, no hay una justificación detrás, no hay ningún análisis de que esto valga para algo más que para hacer más rentable una actividad. Y con eso, como eso, la mitad, bueno, la mitad, no sé ni cómo calificar la mayor parte de las cosas a las que se está planificando dedicar dinero en estos años. Entonces, lo que hacen las autonomías son las que tienen su programa de desarrollo económico regional, son las que saben en dónde necesitan dinero. Pero se ha dicho desde arriba, no, 40% verde, porque lo digo yo, y verde baterías, y verde coche eléctrico, que no hay quien lo quiera hacer aquí. Plantas de hidrógeno. Magnífico. Y no hay dinero para completar el fondo europeo, y dices, vale, bien, así todo. Además, hay una cosa clara con el coche eléctrico, que también las empresas alemanas del sector están teniendo dificultades y Alemania se está poniendo en grave crisis porque el coche eléctrico también a ellos les está fracasando de alguna manera. Pero, Víctor, vamos a ponernos en la casuística que va a leer la gente ahora. Estamos en pleno periodo de negociaciones para un nuevo candidato a la presidencia del gobierno y ya han empezado, por un lado, los catalanes a pedir del orden de 70.000, o sea, dinero para condonar la deuda, y por otro lado los vascos quieren de alguna forma gestionar fondos europeos y por otro lado, pues la Caja de la Seguridad Social y todo este tipo de cosas. ¿Y qué pasa con las otras 13 comunidades autónomas? ¿Qué va a ocurrir desde el punto de vista de diseño, ejecución y, y aprovechamiento de esos fondos? El micrófono, Víctor. El micrófono. Sí. Es que te decía que son muchas preguntas en una y a ver cómo resumo yo lo que siento y lo que pienso del tema. Primero, yo creo que va a haber el candidato Pedro Sánchez y que la excusa de la amnistía no nos tiene que dejar de ver lo que hay detrás.
Y lo que hay detrás va a ser un acuerdo económico sin precedentes para los socios catalanes del presidente, que se va a materializar con unos presupuestos generales de Estado para 2024 que agarrémonos los machos, porque van a ser, bueno, pues si alguien es capaz de firmar una amnistía, imagínate lo que supone firmar una reducción de un 30 o un 40% de los presupuestos para Extremadura o del 20% para Andalucía para dárselo a una comunidad autónoma como Cataluña. Quizá no sea tan evidente, pero yo sé cómo interpretar los presupuestos para, sin quitárselo a nadie, dárselo a Cataluña y que tenga la intensidad presupuestaria que ellos tienen. A nivel de fondos europeos, yo creo que es más sencillo todavía. Creo que están abiertos un montón de PERTEs que tendrán que concederse, que tendrán que otorgarse y que al final no dejan de ser, y el PERTE del vehículo eléctrico lo demostró, discrecional del gobierno. Aquí vino una ministra a decir que Envision iba a tener su PERTE, al final no se lo dieron. Vino otra ministra a decir que las alegaciones habían sido buenísimas y que se lo iban a dar a la segunda, y tampoco se lo dieron, y volvieron a sacar una segunda convocatoria únicamente para que empresas como Envision, que espero que termine implantándose en Extremadura porque falta nos hace este tipo de empresas y este tipo de empleo que va a traer, trajera el PERTE. Pero lo que quiero decir es que ese teatro lo que demostró es que aquí hay un montón de decisiones que no son objetivas, que son subjetivas, y eso es lo que vamos a ver a partir de la toma en consideración de Pedro Sánchez como presidente por la Cámara. Vamos a ver una negociación, por un lado política, pero que nadie se engañe, porque importándole lo político, nunca a los políticos nacionalistas catalanes le ha importado solo lo político. La pela es la pela, tú. La pela es la pela, ¿no? En los últimos presupuestos, Esquerra Republicana arrancó 1.150 millones de euros del gobierno de Sánchez. PDeCAT, que no era decisivo, pero que le apoyaron con sus 4 votos, arrancó casi 80 millones de euros. Estamos hablando de más de casi 1.300 millones de euros entre los dos partidos catalanes que participaron en aquellos presupuestos. No estaba Junts, que ahora sí estará y que será bastante beligerante. Yo, no es por ser negativo, pero el escenario que viene por delante, lo que nos viene por delante es complicado y tenemos que estar preparados para, desde mi partido, desde el Partido Popular, hacer una oposición muy beligerante contra todo lo que se viene, y desde las comunidades autónomas. Tenemos una fuerza institucional que no teníamos en la pasada legislatura, y creo que son las propias comunidades autónomas las que tenemos que demostrar que no vamos a permitir que se nos maltrate para favorecer a una de ellas. Santi, por decirlo de alguna forma, el PP ahora va a tener 13 comunidades autónomas contra 4 entre el País Vasco y Cataluña. Bueno, en Navarra está el PSOE y demás, pero de alguna manera esas 13 comunidades autónomas, para que haya una igualdad desde el punto de vista de reparto de fondos, para que haya un equilibrio económico y que no haya broncas entre Extremadura, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha por el reparto de fondos, ¿qué se puede y se debe hacer o cómo puede plantear esto las 13 comunidades autónomas del PP? Pues como ha dicho Víctor, lo primero es mantener una posición unida, porque intentarán dividirlas, intentarán a Pero los quiero decir, consejeros. cuando te pregunto esto me refiero a hacer, vamos a decir, una concatenación económica, es decir, crear un consejo de comunidades autónomas, utilizar la conferencia de presidentes. ¿Cómo pueden funcionar para que no haya ese desequilibrio que se va a producir por las promesas electorales y por las Pues necesidades del presidente del gobierno? vamos a ver, los desequilibrios en cuanto a fondos Next Generation y otro tipo de fondos, como ha anticipado Víctor, eso ya los hemos visto. Aquí hemos visto, antes de final de año pasado, si no recuerdo mal, transferencias discrecionales a Valencia o a Cataluña de los presupuestos ordinarios para complementar el PERTE del vehículo eléctrico, precisamente. Como no se podía, como fracasó, pues tuvieron que transferirle fondos, además cifras importantes de 90 millones de euros, etcétera, para poder un poco contentar a las autonomías, intentar sujetar inversiones que se caían, etcétera. Es decir, esa discrecionalidad ya la hemos visto, igual que hemos visto transferencias de fondos y concesiones
dirigidas, o sea, a determinadas comunidades autónomas que en su momento generaron mucha protesta por parte de las del Partido Popular y se hizo la labor que se tenía que hacer. Pero ahora, desde luego, la situación ha cambiado. Y esa mayoría van a tener que hacerla valer en la conferencia de presidentes, solicitando inmediatamente la reunión de la conferencia sectorial del plan de recuperación, que es la conferencia sectorial general que presidida por la ministra de Hacienda y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, que no se reúne desde agosto del 21. Eso tienen que hacer y que es el órgano incluido en el Real Decreto 36-2020 específico para la organización y coordinación y la ejecución de estos fondos. O sea, eso tenía que ser inmediato y teníamos que estar ya protestando, en cuanto haya gobierno, evidentemente, para que esa conferencia sectorial se reúna y aquí se ponga pie en pared con algunas cosas. Y va a haber una lucha en cada una de las consejerías de los gobiernos del PP porque las van a llamar las diferentes conferencias sectoriales y van a tener que hacer piña para defender unos criterios medianamente objetivos a la hora de repartir eso que estábamos hablando, los fondos. Y va a haber trampas, y va a haber trampas. Los 20.000 millones, por ejemplo, que va a gestionar el BEI, que se les ha prometido a las comunidades autónomas, me corregirá Víctor si me equivoco. La información que yo tengo es que no va a haber reparto de esos 20.000 millones por comunidades autónomas. Va a ser competitivo, búsqueda de proyectos competitivo y presentarlos. Si alguna comunidad autónoma se cree que le van a dar de esos 20.000 millones, aunque se lo han vendido así, un reparto o les van a guardar una parte de ese presupuesto para ellas, para que puedan sacar sus proyectos, que se olviden que esto va a ir al BEI y va a ir en proceso competitivo. Y si Madrid es mucho más ágil, porque es mucho más ágil que Castilla-La Mancha, pues se llevará mucho más fondos de ese bloque de 20.000 millones que va destinado a las comunidades autónomas. Y esto es importante decirlo. Y que nuestros gobiernos lo tengan claro y que se vea confirmado cuando haya un gobierno. Pero esa es la información y esto que yo os estoy contando son palabras que ha dicho el consejero el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha en sede parlamentaria de las Cortes Regionales, anticipando cosas que me imagino que desde su gobierno se lo han dicho, pero que en otros sitios esto no lo han contado. Miguel, cómo ves tú el tema desde una comunidad foral en la cual va a tener un socio preferente en el gobierno de España, como es en este caso Bildu? Digo desde el punto de vista de cómo puede manejar el tema el gobierno, dadas las exigencias de su socio, tanto Bildu como PNV en Navarra y País Vasco. ¿Tú crees que el gobierno será capaz de darles ese dinero que dice que les puede dar, o que esos fondos que les dé a ellos sean mejores que los otros? Bueno, ¿O cómo lo ves? Navarra en sentido presupuestario no es una comunidad conflictiva. Este es el margen de financiación arriba o abajo no va a ser una cosa que toquen mucho porque no funciona como el País Vasco, que es puramente negociado prácticamente. Aquí hay unos criterios objetivos y luego sobre esos criterios objetivos a veces digamos para un lado y a veces un poco para otro, pero no es una cuestión tan opinable. No creo que aquí haya ni una sobreadjudicación ni muchos ruidos si falta adjudicación. Aquí ya hemos visto lo que ha pasado con Volkswagen, que después de mucho decir que se iba a proteger, y estamos hablando de que si hay algo en estos presupuestos europeos, en estos fondos europeos, son fondos para vehículos, para modernización, para vehículo eléctrico, para lo que se supone que se quería hacer aquí. Y están perdiendo 400 empleos. Entonces, quiere decir, aquí ni se pelea tanto, o por lo menos no se pelea con el tipo de agresividad con que pelean los nacionalistas, ni creo que lo vayan a maltratar. Y en cuanto a los socios, el PNV no se suele preocupar de que venga dinero para aquí, se preocupa de que entren competencias. Pues quieren que ahora transformen a las prisiones, ahora no sé cuántos, pero no es un tema de, y ahora quiero 100 millones más porque lo digo yo, porque soy PNV. Pues normalmente No, eso el no es. PNV ya no tiene la influencia que tenía antes. No, Eso pero es es que no es lo que evidente, ¿no? buscan traernos. Nos buscan traer, como te decía, transferencias de competencias, o sea, gasto corriente, no inversión. Mm. Y Santi, vamos a ver, hay un aspecto también de estos fondos que son particularmente de los fondos europeos, que está haciendo que muchos ayuntamientos pequeños, medianos y grandes, pues se quieran acoger a ellos, aprobando la ley antifraude y que de alguna manera tengan esperanzas. Hay que decirles que poco y muy contado, ¿no? En cuanto a recibir También, dinero.
No, para los ayuntamientos tienen menos posibilidades, la mayoría de ellas pues centradas en las zonas de bajas emisiones, en acudir a las convocatorias que las comunidades autónomas hacen de los planes de sostenibilidad turística, de temas de fomento de comercio en los mercados de abastos, todo este tipo de cosas, y digamos que para favorecer la actividad comercial. Todo eso son convocatorias que vienen del Ministerio de Industria, esas 2 o 3 últimas que os he contado, y que al final los beneficiarios son potencialmente ayuntamientos y las zonas de bajas emisiones que vienen a través de transición ecológica y a través de las comunidades autónomas. Pero esas son las partes principales. Al final, este plan tiene mucho, yo digo que está hecho desde lo público, pensado para lo público. Y en algunas cosas creo que el concepto es erróneo y que tenía que haberse pensado más en las empresas y en el sector privado, que al final son los que tienen que transformar, y que para hacer determinadas inversiones, y de verdad que es muy importante, como ha dicho Miguel, hay que distinguir gasto corriente de lo que es el gasto corriente y de lo que es la inversión. Y por desgracia, aquí terminaremos financiando cosas que no es inversión, sino que tienen otras cuestiones. Me estaba acordando ahora que estábamos comentando el tema de las empresas, estaba comentando Miguel de Volkswagen. Me ha venido a la cabeza ArcelorMittal. ArcelorMittal ha recibido 450 millones discrecionalmente del PERTE de descarbonización, y hoy precisamente salía la noticia de que convocaba o iba a sacar un ERTE de 7.000 personas, que afectaba a 7.000 personas. Estas son las incongruencias que tienen muchas veces cuando se hacen las cosas de manera discrecional. Te das 450 millones, pero X meses después te encuentras con un ERTE que afecta a 7.000 trabajadores. Es decir, es complicado. La verdad que hay cosas que no tienen mucho sentido. Y cuando analiza uno, de verdad, que es algo muy relevante, los hitos que se han cambiado, las modificaciones que ha ocultado el gobierno dentro de la adenda, cómo se han retrasado muchas inversiones. Eso que comentaba Víctor del centro del CIDAE de Extremadura se retrasa al segundo trimestre de 2026, porque no llegan, porque como ha dicho Víctor muy bien, es que no están siendo capaces. El kit digital, que lo vendieron como que era fantástico y maravilloso, lo han tenido que retrasar y disminuir el número de empresas objetivo, porque no llegan. Y lo mismo ha pasado con los vehículos y con las infraestructuras de recarga, que las han tenido que bajar y ampliar el plazo. Y lo mismo ha pasado con la rehabilitación de viviendas, que las han tenido que bajar en 100.000 y ampliar el plazo. Es decir, y lo mismo ha ocurrido hasta con cosas tan paradigmáticas para un gobierno tan preocupado por el medio ambiente y la descarbonización, como que la renovación de la flota de vehículos dependiente de la administración pública, que tenía un objetivo de 7.000 vehículos para cambiar de combustibles fósiles a 0 emisiones o emisiones bajas, los han tenido que bajar a 5.500, porque no llegan, porque son incapaces, y porque ha habido o no se ha hecho con la o sea, con el método y con la concreción con la que se tiene que haber hecho todo esto. Y luego vienen estos problemas. Cuando fallas en el diseño, fallas en los planteamientos, te encuentras con esto. Y esto, tantos hitos que se han cambiado, tantas modificaciones que se han hecho, algunas incluso que afectan a Yolanda Díaz, que va por ahí dando lecciones, igual que tiene cambios de hitos que disminuyen el impacto de personas que tienen que adquirir competencias digitales. Es que es tremendo cuando uno lo revisa. Yo me he molestado en cotejar el anexo comprometido con Bruselas, el antiguo y el nuevo, hito a hito, uno por uno. Y creedme que es sorprendente. Muchos de ellos han trascendido en prensa estos días, otros no, y seguramente saldrán en los próximos días, pero es tremendo. Y eso certifica, de verdad, los errores, y sobre todo eso que nos decían de tenemos una velocidad de crucero, estamos alcanzando el máximo despliegue del plan. Milongas, permitidme un poco el vulgarismo, El motor está con la calado, ¿verdad? realidad. El motor está calado. Miguel o Víctor, algo que comentar al respecto y vamos acabando ya porque andamos casi fuera de tiempo. Víctor, estás con el micrófono cerrado. Perdón, que es una gran oportunidad para la economía española, para nuestras economías regionales, y que no podemos permitirnos que quede en un fracaso, no podemos permitir que sea un gran fracaso para nuestra economía. No sé, bueno, mi esperanza era un cambio de gobierno en Madrid e intentar solucionar algo que era muy complicado de solucionar. Santi lo sabe, muy difícil de solucionar una vez tan lanzado. Una cosa es haberse metido con ello en el 21, otra cosa es meterse ya casi en el 24, pero aún así, bueno, la única esperanza era darle un cambio un poco filosófico a estos grandes expertos y buscar que los que están más cerca del territorio, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, gestionaran más fondos del PRT, y no va a ser así. Entonces, bueno, yo quiero ser optimista por mi país, pero si soy realista, y creo que debemos ser realistas en esta tertulia, no,
no pinta bien. Yo Lo que diría tienes que hacer es vamos, pelearte para que en Extremadura de una puñetera vez, por ejemplo, os llegue el AVE y otras cosas, porque si no, madre mía, o sea, ¿cómo, qué manera de malgastar dinero vamos a tener si no? Pero eso es imprescindible, Miguel. yo quería decir que aparte de en gestores como Víctor, que uno puede confiar en que tienen las prioridades claras, lo otro que puede evitar que perdamos bueno, el impacto que podrían tener estos fondos es la buena gestión de los funcionarios que, a pesar de todo lo que llueve y de los responsables que tienen y de la situación en la que se encuentran, funcionarios que lo veo y lo vivo, que se preocupan porque ese dinero no se desperdicie, porque se use bien y porque tenga un impacto. Y que se desesperan con el COFI, con el Minerva y con todo lo Ahí que se han está. inventado para que, en fin. Que hay que hacerle aprecio a esos funcionarios, de verdad, porque si fuera por los que hay por encima, muchas veces las cosas no se harían. Pero los profesionales están para eso y lo hacen bien. Así es. Hay que tener Santiago, esperanza en ¿hay ellos. alguna posibilidad de ser optimistas con respecto a que ese dinero que vamos a recibir pueda ser positivo para un futuro inmediato en España? Vamos a ver, el reto es mayúsculo. Y yo, fíjate, yo soy positivo porque sé en las manos en las que se encuentran los fondos en las comunidades autónomas del Partido Popular. Víctor es un ejemplo, Madrid es un ejemplo, Andalucía es un ejemplo, es decir, tenemos gestores responsables y yo creo que han entrado en el gobierno sabiendo que esto es trascendental, gestionarlo, y yo sé que se van a dejar todo por intentar que los fondos se distribuyan y lleguen lo más rápido posible. Y muchas de las ideas que tenían personas como Víctor desde el otro lado de la barrera, ¿no? Desde la oposición, las van a poder, por lo menos, pelearlas. O sea, yo soy positivo y creo que las comunidades autónomas van a pegar un acelerón importante porque la gestión ha cambiado. Pues amigos y amigas de Café de Economía, hay que decir claramente que otra vez más hemos vuelto a tocar el tema de los fondos. Lo seguiremos haciendo porque además contamos con un grandísimo especialista como es Santiago, en el que igual en estas próximas semanas le planteo un pequeño reto en cuanto a los fondos de cara a que los conozcáis mejor, porque se habla de miles, de miles, de miles de millones. Yo conozco gente que está esperanzada en pueblos para poder hacer cosas y que incluso están modificando actuaciones municipales, declarando leyes antifraude y tal para sacar dinero, y la verdad es que no van a ver un duro. Amigos y amigas de Café de Economía, buen día, buen domingo, que ese café os siente bien, pero la semana que viene más y mejor aquí en Café de Economía.